Claudio Olmos, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, coordinador de la Unidad de Investigación de Clínica INDISA, exdirector de la Sociedad Chilena de Epidemiología, magíster en Salud Pública y doctor en Metodología de la Investigación en Salud Pública. Bueno, con él estamos en comunicación. Doctor Olmos, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, María José y Álvaro, y a todos y todas quienes nos están escuchando o viendo a través de su plataforma. Doctor, estamos preocupados porque vemos que hay realidades tan distintas. Afortunadamente en Chile estamos viviendo una situación que aparentemente está controlada en relación con la pandemia del coronavirus y sin embargo al otro lado de la cordillera, allende los Andes, vemos que los argentinos están con contagios récords, nunca habían tenido tantos contagios. Vemos que se han suspendido vuelos en Estados Unidos, que hay cierres de frontera, que hay procesos de vacunación obligatoria en países donde antes era voluntaria, en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que queremos acudir a usted para que nos diga cuál es la realidad hoy del coronavirus y qué es lo que podemos esperar para los meses siguientes, doctor. Bueno, bien lo has dicho tú, una palabra muy precisa es la preocupación, porque efectivamente creo que mirar la situación con cautela es lo más adecuado en este momento. Como bien has dicho, la situación es bastante dispar y eso probablemente las bondades que nosotros gozamos de haber podido eliminar las restricciones de movilidad hace algún tiempo aquí en Chile, solamente quedándonos con las restricciones de aforo y efectivamente tener ciertas libertades que hace un año atrás no teníamos, se debe principalmente al avance de la vacunación y es la gran diferencia que tenemos con otros países. En este momento Chile es uno de los pocos países que ha alcanzado más del 80% de su esquema de vacunación completo, es decir, las 2 dosis. Pero además de eso, contamos con un 65% de avance del refuerzo, el boost o tercera dosis, como se le ha denominado. Y esa situación es la que ha cambiado el panorama desde el punto de vista epidemiológico y nos permite tener un poco de mayor libertad. Doctor Olmos, sin embargo, uno lee algunas noticias, por ejemplo, una noticia de CNN que fue publicada ayer, CNN Internacional, en donde básicamente lo que se hace es una descripción del sistema de salud de los Estados Unidos y ellos se plantean en esta noticia que la cantidad de contagios y la velocidad con que se han producido los contagios a través de Omicron es tan alta que esto está diezmando, por ejemplo, a los propios profesionales médicos de los centros de atención en Estados Unidos, lo que está significando que no haya, o sea, que en el fondo se reduzca la cantidad de profesionales disponibles para trabajar en los sistemas de salud y así también en otros servicios. Entonces, lo que hay es, la variante se contagia muy rápido, es más contagiosa que las anteriores y todavía no se sabe en realidad cuál va a ser su tasa de mortalidad, pero son situaciones muy complejas en realidad y uno observa que a lo mejor nosotros en Chile estamos muy relajados. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que en el mes de abril podría haber un incremento sustancial de los contagios, pero dicen no tanto como la última vez. Y en Estados Unidos pasa todo lo contrario. Exactamente, si me lo permiten, me gustaría explayarme un poco más con el afán precisamente de educar a la población, ¿no? Y es que desde un inicio se comentó desde la ciencia, distintos actores, ¿no es cierto?, a nivel nacional, han comentado la necesidad no solamente de velar por la protección de nuestro propio país, sino de un llamado a liberar las patentes, un llamado a hacer una colaboración internacional, debido a que mientras no estemos todos protegidos, no está nadie protegido. Y ahí hay un tema súper interesante, y es que si bien a nivel mundial, en Europa Occidental, Oriental, Norteamérica, Sudamérica, hay un promedio de 60% de vacunación de esquema completo, Chile está por sobre eso, como ya dijimos, cerca del 83%, pero en África
están solamente en un 10%. ¿Y por qué uno podría decir, qué nos interesa un poco a nosotros en este lado del mundo lo que pasa en África? El problema es, por ejemplo, que cuando el virus no encuentra resistencia, comienza a evolucionar, generar mutaciones para perpetuarse en el tiempo. Y precisamente la variante que estamos ahora en este momento enfrentando, que es Omicron, se originó en el sur de África. Okay. Y tiene muchísimas más mutaciones que las variantes anteriores. Y eso hace que, por ejemplo, Omicron sea ya Delta. Recuerden ustedes, probablemente lo han visto en su programa, Delta ya era mucho más contagioso que las variantes anteriores. Pero Omicron es muchísimo más contagiosa que Delta. Es decir, aquí, para ponerlo en términos prácticos, si por ejemplo nos encontramos con una persona en un ascensor sin mascarilla y yo ando sin mascarilla, en ese lapsus que estuve en el ascensor, con toda seguridad ya me contagié. Es decir, el uso de mascarilla es fundamental para la prevención de Omicron. Por lo tanto, y lo otro que yo quiero comentarle es que hay otra cuestión que es sumamente compleja. Aunque estemos vacunados, doctor. A eso iba a comentar, justamente. Que el tema de la vacunación se ha visto que tiene cierta duración. Por eso es que de las 2 dosis tuvimos que ponernos una dosis de refuerzo. Se ha visto que en los primeros datos preliminares, porque esto es muy reciente, desde básicamente la segunda quincena de diciembre, que las personas que solo tenían 2 dosis de la vacuna, frente al Omicron, tienen una tasa de efectividad que va entre el 6% y el 30%. O sea, derechamente, con 2 dosis no está protegido para Omicron, no sirve. Ahora, se ha visto que las personas que reciben una tercera dosis y enfrentan el virus teniendo ya 3 dosis, tienen una efectividad del 70%, es decir, tienes muchas menos probabilidades de desarrollar la enfermedad. Y en los datos preliminares que hemos visto desde Inglaterra, se ha visto que la manifestación de la enfermedad es claramente distinta entre las personas que están vacunados y los que no. Si tú estás vacunado, probablemente te va a dar como un resfrío común, con picazón de garganta, con congestión nasal, y de hecho muchas veces la gente estaba pensando en que si no perdí el gusto o no perdí el olfato, no tengo coronavirus, un resfrío o incluso puede pasar por una alergia. Pero la variante Omicron solamente ha mostrado en 10% de los casos que se pierda el olfato o el gusto. Por lo tanto, eso no es un indicador para decir tengo o no tengo coronavirus. Cualquier cosa en este momento que se parezca a un resfrío podría ser perfectamente coronavirus. En cambio, las personas que no están vacunadas manifiestan síntomas bastante más graves, similares a una gripe o una influenza, es decir, con fiebre alta, con dolor muscular muy intenso y que pudiese comprometer. Ahora, no es mi intención tampoco transmitir pánico en la población. De hecho, Omicron se ha visto que tiene menor penetración hacia los pulmones, tiende a quedarse más en los bronquios. Eso hace que al estar, digamos, un poco más expuesto a la vía aérea hacia la boca, digamos, puede ser más contagioso, claro. pero al penetrar menos a los pulmones, genera menor compromiso y por lo tanto pudiese, y es lo que se ha visto, enviar menos gente al hospital. Ahora, para redondear la idea, entonces tenemos una variante que es altamente contagiosa, pero que si tú estás debidamente vacunado, te va a dar como un resfrío común. ¿Cuál es el problema? Que al ser tan contagiosa, aunque sean menor porcentaje las personas que van a requerir una cama UCI, el problema es que como son tantos y es un brote tan explosivo lo que se ha visto en Europa, y es lo que decía Álvaro, que pudiese congestionar de todas maneras el sistema sanitario, no porque todos los pacientes se enfermen graves, sino que una pequeña porción se enferma de forma grave, pero son demasiadas las personas que se enferman. Claro, y produce un colapso, doctor, que no solamente afecta a los contagiados de COVID-19, sino que también a otras enfermedades.
En este momento, el promedio de ocupación de camas UCI a nivel nacional es de 88%. Particularmente en el Biobío es de 89%. Y eso es por todas las causas, todas las operaciones, accidentes, qué sé yo. Sin embargo, la ocupación de camas UCI debido a coronavirus está cerca del 29%, pero ojo también con la región del Biobío, que es una de las regiones que muestra una ocupación de camas más alta de coronavirus, cerca del 40%. Entonces esto implica que, por más benigno, entre comillas, que sea la variante, si se enferman muchas personas de esta variante, pudiese haber un número mayor de personas que van a requerir una cama UCI, y en estos momentos no hay mucho margen, porque nuestro sistema no funciona con una holgura extrema. Hay que recordar que para el tiempo de pandemia se extremaron medidas, se convirtieron camas, y eso ahora han vuelto a su capacidad original. Por lo tanto, insistir con la cautela, con la precaución. Doctor, yo tengo una pregunta con respecto a las dosis de refuerzo, porque hay muchas personas que también atemorizadas por recibir tantas vacunas no se van a vacunar, y por eso yo creo que las cifras de rezagados disminuyen muy de a poco, a pesar de esta medida coercitiva de bloquear los pases de movilidad. Cuando dicen cuando obviamente las personas que tienen la tercera dosis o la dosis de refuerzo, ¿verdad? Tienden a tener una menor gravedad en el caso de contagiarse, mucho menor a que si recibimos solamente las 2 dosis. ¿Qué pasa en el cuerpo? Porque finalmente cuando uno recibe la dosis de refuerzo no es como partir de cero, a pesar de que hayan pasado los 6 meses. No sé si me entiende la pregunta. Sí, exactamente. Sí, lo que pasa es que yo no soy inmunólogo, pero voy a tratar de explicarlo en términos lo más sencillo posible. Tenemos inmunidad del tipo humoral y inmunidad del tipo celular. La inmunidad humoral es la que de alguna manera se refuerza a través de lo que se inocula. Pero la inmunidad celular, que viene siendo como la memoria de nuestro cuerpo, que permanece intacta. Entonces, cuando nuestros anticuerpos van bajando a medida que van pasando los meses desde que nos vacunamos, nuestra memoria queda ahí. Lo que pasa es que es como efectivamente haber aprendido algo y luego dejar de hacerlo. Entonces, no es que uno después, cuando retome aquello que se aprendió, vaya a volver de cero, sino que cuesta mucho menos que se recupere el ritmo. Un poco eso es lo que ocurre con el boost de la tercera dosis, y ahora con el probablemente la cuarta dosis o el segundo boost que vamos a hacer. Ahora, también aquí tiene que ver, a propósito de su pregunta, María José, con el hecho de que esto está en constante evolución. En este momento hay más de 300 proyectos a nivel mundial, 300 ensayos de vacuna que todavía no han ido superando las fases como para poder repartirlas hacia el público general. Pero en el fondo nosotros estamos esperando una nueva generación de vacunas. Probablemente las vacunas que nos han servido tanto durante este año van a tener que ser modificadas, van a quedar de alguna manera obsoletas, porque las variantes van a ir apareciendo, y como bien lo dijeron ustedes al inicio en la lectura de noticias, incluso ya hemos visto casos en donde personas tienen al mismo tiempo influenza y coronavirus. Por lo tanto, lo que actualmente están buscando los científicos es lograr una vacuna que pudiese ser única y que nos sirva tanto para influenza como coronavirus, porque si no, imagínense, tendríamos que estar vacunándonos por cada virus que exista, ¿no? Entonces, vamos a estar a la espera. Lo que sí me gustaría, como para ir finalizando, es precisamente poder entregarle el mensaje a la gente de que si estamos vacunados, probablemente no nos va a pasar nada y vamos a poder seguir manteniendo estas libertades que hemos tenido. El uso de mascarilla, por lo menos, probablemente va a durar durante el resto del año. Yo no aconsejaría, por más prometedores y indicadores que tuviéramos, hasta que estemos realmente seguros de que no va a volver una ola tan explosiva como la que estamos. Y si estamos todavía de forma benigna y mejor que nuestros vecinos, es justamente por nuestras buenas tasas de vacunación, y no hay que aflojar en eso.
Doctor, fíjese que por la lealtad con los auditores tengo una última pregunta que me hace una auditora que se llama Catherine. Ella dice que, discúlpeme que es un asunto puntual, pero nos debemos a los auditores. Dice que ella es anafiláctica y que no se ha podido vacunar. Para hacerlo tiene que hospitalizarse. ¿Es un requisito eso? No, la verdad que ahí me parece, hay que recordar que las vacunas en este momento, todas las que hemos estado utilizando, están aprobadas por la OMS bajo el uso de emergencia. Cuando eso ocurre, efectivamente se entiende como la palabra que hay una emergencia sanitaria y por eso se tienden a transgredir algunos principios básicos que tienen que ver justamente con las reacciones alérgicas, pero para esas personas no están pensadas las vacunas. La decisión en ese caso puntual tiene que ser muy bien consensuada, conversada e informada con su médico tratante. Ahí evidentemente va a depender del grado de severidad que tenga su cuadro, las condiciones en que se ha dado, ¿no es cierto? Y en ese sentido es imposible hacer una generalización. Sí. Pero las vacunas de uso de emergencia lamentablemente no están pensadas para situaciones en donde aún no están comprobados su eficacia, ¿no? Y ante eso lo importante sería que su familia estuviera debidamente protegida. Perfecto. Doctor Claudio Olmos, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, coordinador de la Unidad de Investigación de Clínica INDISA, exdirector de la Sociedad Chilena de Epidemiología, magíster en Salud Pública y doctor en Metodología de la Investigación en Salud Pública. Muchas gracias por haber conversado con Buena Costumbre. Que sea un buen año para usted, doctor, y ojalá lo podamos tener conversando aquí en Buena Costumbre en una próxima oportunidad. Buenos días. Buenos días, igualmente, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl.